Okay, let's go ahead and get started. Welcome, everyone. Vamos a comenzar. I'm Jenny Bienvenidos Miller, a the Executive todos. Yo Director soy of the Jenny Global Mirror, Climate and directora Health Alliance, ejecutiva de la and welcome Alianza to the de sixth session Cambio of the Climático y Salud. GCA's Bienvenidos Course, a la y Global bienvenidas a la Engagement on sexta Climate and Health. sesión Welcome to de those la of you who introducción are global sobre registered clima for y the salud. certificate course, and also to those of you who are Bienvenidos y joining us bienvenidas también a just for los this que se session ingresaron para as el well curso de here today. certificación y You can find los que translation se in for unieron para interpretation la in sesión de Spanish and solo hoy. French Hay interpretación by simultánea de clicking the español globe y at the bottom of francés your screen and en selecting the el globo language you'd like terráqueo to en la follow. parte inferior de la And pantalla. I'd like to Pueden remind our elegir su speakers to idioma. speak a bit Quiero slowly because it makes recordar it a easier los for our oradores para que hablen interpreters. pausado So porque es más fácil today's para los session intérpretes. is La sesión advocating for de climate and health hoy se action, the trata de essential role of abogación para el evidence-based cambio policy climático y la making. acción, el rol And I'm really esencial excited to be de hosting this session in las políticas collaboration basadas with en the Landscape orientación. Countdown Initiative, Y estamos haciendo esta um, sesión en because colaboración con the la Global Climate and iniciativa Health de la cuenta Alliance regresiva de de advocates Lancet, for climate porque la policies centrally. GCHA We rely hace la heavily abogacía para on la salud strong evidence. But y nos dependemos unfortunately, mucho there's a de lot la of evidence that's evidencia. produced that Y just lamentablemente hay doesn't mucha much else. It evidencia que doesn't se make it produce to que no policymakers. llega a los And hacedores de políticas, meanwhile, simplemente se queda there en los are cajones. policy decisions being Y made y se that are están unfortunately haciendo being made decisiones in de the políticas, absence of lamentablemente, evidence. en la It's ausencia de not automatic evidencia. that No es research automático actually que la gets to those investigación policymakers llega a that esos need to hear hacedores de it, that políticas que lo want tienen que to do escuchar good y ver, policymaking. que quieren And so there hacer actually buenas takes políticas. requires some Entonces, deliberate thought and se some deliberate requiere effort to acciones y get that evidence esfuerzos into the hands of policymakers determinados in the para form that llevar they esa can evidencia use. a las One manos of de the los things hacedores de that's políticas para que remarkable puedan tomar about the decisiones Landscape más Countdown is that informadas. from Lo the que es get-go, notable de la it cuenta has regresiva Lancet recognized the es desde el importance inicio ha of reconocido la not only importancia de producing, no collating, solo la producing that kind of evidence, producción, but la also evidencia, putting it into sino forms that también are de useful to darle policymakers formas que sean and thinking útiles about the para las mechanisms hacedores de by which políticas y pensando en that los evidence gets mecanismos into the hands of mediante policymakers. I los would say many cuales of us are la still evidencia llega learning a how las to do manos de this los better. hacedores de There's políticas. much to learn Todavía estamos about it. aprendiendo a hacerlo And mejor. Hay fortunately, mucho que today we're aprender going to hear from y some speakers from the countdown afortunadamente who hoy have vamos a been working escuchar at that interface of how oradores do we de get that la cuenta evidence into the regresiva hands of que ya han policymakers llegado a esta in ways that interfaz, they can cómo llevar use. la evidencia Um, hacia los our hacedores first de speaker, I'm políticas. very pleased to Nuestra introduce, is primera Camille oradora Oliveira. es Camille Camille is a policy Oliviera. professional with a Ella background es in una research and profesional de advocacy in a range of políticas areas, con from antecedentes women, en peace and investigación y security abogacía en un to rango indigenous de áreas education, and now desde climate las change and mujeres, health. paz y She seguridad holds a a master's educación of indígena philosophy y in ahora cambio multidisciplinary climático y gender salud. studies Tiene from the University of Cambridge, where she un explored máster en feminist filosofía and en decolonial estudios approaches to tackling multidisciplinares de climate género change. de la Camille Universidad now de coordinates the Cambridge, Landscape donde Countdown's policy engagement strategy, where exploró GCHA has had enfoques the feministas y opportunity decoloniales to work with her hasta quite a bit, abordar el cambio climático. Ahora and where she coordina works on la translating estrategia those de academic política de findings la into cuenta que recibe policy de Lancet solutions y and traduce products los like hallazgos policy académicos briefs en and productos indices. que influencian la So with política, that, I'd como like to turn it evaluaciones de over políticas to y you, hojas de Camille. datos. Con eso te doy Thank la you so palabra a much, Jenny, ti, for that Camille. introduction. Muchas gracias, And Jenny, por I la will introducción share my y voy a screen compartir mi pantalla en here este mismo before I instante get started. antes de comenzar. Here we go. Aquí And again, thank you estamos. so much. So Nuevamente, as muchas Jenny said, I'm gracias. Como Camille dijo Oliveira, the Jenny, policy soy analyst at the Camille Landscape Oliveira, la Countdown. analista de And today política I'm going to de be talking la about cuenta regresiva Lancet. other Y hoy día evidence voy a in hablar del policy rol de la engagement. evidencia en So las first, I políticas. wanted to start with just Primero an overview quisiera of darles un the health impacts of resumen de climate los change. impactos de la salud And del you, cambio if you were here with climático. us last week, you Si would have estuvieron seen this aquí con ustedes la semana same slide that pasada, my podrían colleague haber visto Camille esta went misma over. diapositiva. And if you Mi haven't, if colega you la weren't at that mostró. webinar, I would Si no highly estuvieron en ese recommend webinar, that you watch the recomiendo recordings que because revisen that la presentation goes a grabación lot more porque esa into the specific presentación evidence that we have. entra mucho más en But detalle a esta for evidencia those of you específica that que weren't here tenemos, last week, pero I just para wanted to los kind y of las go que no over estuvieron things aquí la semana quickly. pasada, So quiero que in entren al mismo 2009, nivel. the Entonces, en el Lancet Commission got together 2019 to hubo una segment comisión infrastructure and Lancet climate change para hacer involved esta and intersección found entre that cambio climate climático change y is the salud y biggest encontró que el threat cambio facing the world climático in the 21st es century.
la amenaza más grande que estamos enfrentando en el siglo XXI. ¿Cómo impacta a la salud? Bueno, con el aumento de las temperaturas globales, tenemos mayor riesgo de inundaciones, exposición a calor y varios otros aspectos que hace que las personas tienen insolación y mala nutrición, y los países más y las poblaciones más vulnerables sí sufren más de los impactos porque tienen falta de acceso a servicios, y también el estatus socioeconómico tiene un impacto en ese sentido. Está muy claro, resulta muy claro desde el reporte y esta diapositiva que el cambio climático tiene un impacto en la salud, y esto da en realidad el fondo, el inicio del Lancet Countdown como organización. Entonces logramos rastrear a los impactos del cambio climático en la salud durante el tiempo. Nuestro primer reporte salió en el 2016 y desde ese momento hemos crecido a un grupo de casi 300 expertos que están em, armando este reporte todos los días. El año pasado tuvimos 115 indicadores sobre este tema, pero ¿a qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con indicadores? Y quiero entrar en detalle en lo que nosotros rastreamos. Indicadores son diferentes temas que cubrimos, y estos indicadores están divididos en 5 grupos de trabajo, y estos 5 grupos de trabajo están en el centro. Tenemos los impactos en la salud del cambio climático, por ejemplo, la salud y el calor y eventos extremos. También tenemos en relación adaptación a la salud, como para saber qué estado de preparación tienen para responder al cambio climático. También tenemos el grupo de beneficios de salud de la medicación, cuáles serían, por ejemplo, los beneficios de en la transición energética, transporte saludable, y aparte de eso también tenemos los impactos económicos. En el cambio climático y la salud hablamos sobre las pérdidas económicas debido a la reducción por el calor, y cuántos países tienen los efectos de esto, y también finalmente el contexto político y público. Y esto les da una idea de los tipos de evidencia que podemos entregar para ayudar. Ahora es la salud y el cambio climático es lo mismo que más acciones ambiciosas. Eso obviamente es el motivo que utilizamos detrás de nuestra organización, y la razón es que encontramos que la salud es un punto de entrada y motivación para acciones más ambiciosas del clima, porque hace que sea más fácil de entender el cambio climático. Le pone una cara de persona, en el sentido que el cambio climático no es algo que está pasando en el futuro o está pasando en otros países, sino es que nos afecta a todos nosotros hoy. Y no solo eso, pero también con nuestros indicadores y nuestra evidencia queremos recalcar la gran oportunidad que tenemos para mejorar la salud de las personas mediante la creación de ciudades más saludables, con aire más limpia, transporte más saludable, y al mismo tiempo eso tendrá un impacto positivo en la mitigación del clima o adaptación al clima. Pero no solo eso, la importancia, y yo creo, de la evidencia que producimos es una colaboración de investigadores y académicos en todas partes del mundo, y las voces de los científicos y científicas y profesionales de la salud con los que trabajamos son los que más confianza tienen en la sociedad. Entonces, utilizando estos datos, le entrega credibilidad al tema, y puede de alguna vez convencer a un público que quizás no podría estar convencido con el argumento del clima.
Por lo tanto, les cuento qué producimos y cómo traducimos esos hallazgos académicos en documentos relevantes para las políticas. Tenemos tres tipos de documentos y la idea es obviamente proveer a los socios con datos que pueden ser usados en su abogacía para ser un motor para acciones climáticas ambiciosas. Entonces, no es que queremos convencer más personas todos los días, o en realidad lo podemos hacer con estos documentos para que todos puedan hablar del cambio climático y la salud. También, entonces, hacemos evaluaciones de políticas. Hoy vamos a hablar de eso también y el impacto de estas evaluaciones de políticas en varios países. Y estas evaluaciones entregan una visión más profunda en ciertas adaptaciones. Es un documento más largo con algunos de nuestros datos. Ahora estamos cambiando hacia una forma más breve y de los productos de políticas. Entonces tenemos las hojas de datos que son una revisión a nivel nacional de los indicadores que tenemos. Son solamente 2 hojas y entregamos evidencia clave sobre clima y salud que pueden utilizar para la abogacía. Y finalmente vamos hacia un documento de prioridades de política que vienen de estas evaluaciones, que son también nuevamente 2 páginas y una revisión más rápida a ciertas recomendaciones. Son mucho más concisos y vamos en esa dirección. Ahora, ¿cómo pueden estos documentos ser relevantes para la influencia a las políticas y la preparación de políticas? Ahora estoy hablando de influencia de las políticas en 5 pasos, porque muchas veces el término hacer políticas e influencia de políticas se usan mucho en todas partes. ¿Y qué significa? Aquí tenemos algunos pasos menos detallados, donde qué pueden hacer para hacer políticas y donde la cuenta regresiva Lancet tiene impacto. Primero, obviamente, hay que definir el problema, porque cambio climático es un problema, un tema, y muchos reportes tienen evidencia clave que pueden darle forma a este tema. Respecto de articular el objetivo, pueden utilizar las evaluaciones de políticas y también los documentos para las prioridades de la política para entregar un punto de partida en términos de recomendaciones y objetivos potenciales que podrían tener en la abogacía. Luego vamos a entender el contexto, entender su contexto en el que están operando, y ahí obviamente sirven mucho estas hojas de datos para tener una revisión rápida sobre el cambio climático y la salud en su país en particular. No lo tenemos disponible para todos los países, pero todos los años aumentamos el número de países para los que los preparamos. Luego pueden identificar los tomadores de decisiones clave y los actores clave que quieren que vean el objetivo. Y hay diferentes métodos de interactuar con ellos. Así también con la interacción también puede monitorear esto y aprender continuamente qué es efectivo y qué no. Y nosotros aquí entramos en términos de monitoreo. Es porque los datos nuestros se producen todos los años, por lo tanto se puede rastrear o trazar el progreso, o muchas veces también la falta de progreso. Uno lo puede hacer todos los años. Y en términos de aprendizaje, reconocemos que las políticas no pasan a nivel global, sino también a nivel regional. Por lo tanto, tenemos centros regionales en muchas partes del mundo que no solamente tienen sus propios reportes, sino también
entregan información más relevante para las regiones sobre la base de el contexto regional, las posibilidades, oportunidades. Entonces, les quiero incentivar a que vean los informes regionales. Hemos tenido el informe de Oceanía, de Latinoamérica y de África, y también viene uno en agosto sobre los Estados Unidos y Norteamérica. Estos centros regionales tienen la mejor posición para colaborar con ellos si está buscando una región específica que quiere colaborar con ustedes, y también tenemos así la mejor posición para promover acciones locales. También no se pueden hacer muchos cambios. Y finalmente, durante el lanzamiento de nuestro reporte global que ocurre en octubre y noviembre, también tenemos lanzamientos en países específicos y llevamos a asesores políticos y otras voces para que hablen más sobre los progresos de varios países. Por lo tanto, pueden aprender continuamente en el proceso de las políticas. Tenemos un lanzamiento que pasará la próxima semana a las 9 de la mañana, hora de Brasil. Es un evento también presencial, entonces si viven en Brasil pueden contactarme y puedo poner un link también en el chat. Eso es el final de mi presentación. Era mucha información, poco detallada, pero tenemos un orador que lo va a llevar a nivel local, y yo puedo también, obviamente, en las preguntas y respuestas, donde pueden ver la información. Thanks so much, Camille. Muchas And I see that gracias, there is a Camille. Y question yo in the veo que hay chat. una We'll bring pregunta that en el question chat. in during Esa our Q&A time. pregunta la vamos a I should responder also en la mention ronda de preguntas y respuestas. that También quisiera our mencionar third presenter que today, nuestro could I, thank you. siguiente orador, If gracias. folks could please Sí, be conscious of staying on mute por favor, until we go through the pueden Q&A, that would mantener be great. sus micrófonos So thanks so much, silenciados Camille. hasta la ronda de preguntas y That's respuestas. really Gracias, Camille. fantastic Eso es overview. fantástico. There's already a question about También where hay una people can get a pregunta hold of some sobre of dónde this, las and personas some pueden encontrar questions este to understand material, the y data otras better. preguntas para So entender we'll mejor los bring that up datos. during the Q&A Esa pregunta la period. vamos a I should responder also en la ronda de mention preguntas y that respuestas. our También tengo third que mencionar que presenter, nuestro tercer orador, Professor Massim profesor Tabatabai Massim from Tabatabai Malaysia, de Malasia, is yet to be with us. eh, His flight was mm, delayed. debería We're estar con hopeful that nosotros, he pero may su be vuelo se able to atrasó. join kind of Tenemos la halfway esperanza through que the él event. pueda If he quizás does, we'll find a unirse en way la to bring mitad him del in. evento. Si es así, lo vamos a So I'm asking our permitir, audience to obviamente, be a a little bit entrar. flexible Entonces, because we'd love quiero to hear pedir from him if al he is able to join us. público que sea un poco flexible, Okay, porque obviamente nos but gustaría now I'd like escucharlo to a turn él si over que to logra Anne-Catherine unirse. van de Ahora Haar, voy a dar la who palabra is a a research Anne-Catherine von der associate Haar. at the Center for Ella Planetary Health Policy, a trabaja en el Berlin-based think Centro tank de working on la the nexus of Política. global Ella environment trabaja and health. She's a en trained medical el assistant, Centro holds a para la bachelor's Salud, and Política master's de degrees Salud in public health, Planetaria and is en currently pursuing Berlín. a PhD Es in un centro de planetary estudios que health at the trabaja University en of el Halle in nexus Germany. del cambio As part of climático her y work salud. at CPH, she coordinates Ella and organizes es activities una that raise asistente awareness of Town médica, Hall's tiene report un findings título y in máster the en national salud pública, context, y especially en targeting este momento está political haciendo un decision posgrado makers en la in the salud German health planetaria en la sector Universidad de and Halle en beyond. Alemania, y comparte su So, trabajo en moving CPHP towards y making coordina y that organiza kind of actividades link with para policymakers, poner I'd like to hear from you, la Anne-Catherine. cuenta regresiva Lancet, Yes, hallazgos thank de you los so reportes much en el for this contexto introduction and nacional. also for the Muchas invitation. gracias And por la also for introducción y la Camille for the invitación, presentation. It y fits también very Camille por la well to what presentación, we're porque going to learn. realmente encaja And muy as bien con lo Jenny que yo voy a just presentar. pointed out Y already, como acaba de decir I'm a research Jenny, associate at the yo Center for soy Planetary Health asociado de Policy, and we're investigación en el an Centro para organization that por Política de Salud coordinates and Planetaria, organizes y somos with la all the división que local coordina y organiza. Yeah, you're not mute. Oh, thank you very much for Ok, muting yourself. gracias por Perfect. silenciarse. So as I said, Gracias. we are Como an dije, organization that really somos la works with organización local, que national, and hace engagement of policymakers esta and really interacción local, nacional, trying to de hacer be in the políticas next
y tratamos, tengo los objetivos en la siguiente diapositiva. Tenemos obviamente objetivos de nuestra iniciativa aquí en Alemania para levantar la concienciación para los hallazgos de los reportes del centro en Alemania, también obviamente para el informe europeo, y queremos poner estos hallazgos científicos en el contexto Alemania. Vemos qué significa, qué implicancias tenemos, y sobre la base de esto queremos formular qué necesidades concretas para acciones y recomendaciones tenemos para el sector de la política de la salud en Alemania y también para la práctica. Quiero darles un poco de antecedentes con respecto a la iniciativa aquí en Alemania en general. Y como dije, CPHP, pero en su momento, en el 2019, em, donde se inició esta iniciativa, fue con CLUG, que es la Alianza Alemania del Cambio Climático y la Salud, y CLUG es la ONG em, con la que nos unimos. Somos diferentes organizaciones, somos diferentes brazos, digamos. Entonces, ellos iniciaron de alguna manera la cooperación en el 2019, y como nota adicional, CLUG misma se fundó en el 2017. Era una organización muy pequeña en ese momento y llegaron en el momento apropiado, y realmente intentó comenzar con la cooperación con diferentes organizaciones. Y desde el 2022, el Centro para la Política de Salud Planetaria en realidad coordina todo el proceso que Krug estaba organizando. Entonces, para darles una idea quiénes son parte de la cooperación, por un lado tenemos em, muchas instituciones de investigación de buena reputación. Probablemente la mayoría no lo conocen, pero por ejemplo tenemos em, el Hospital Universitario y PIC, quizás que lo conocen, es el Instituto para el Impacto Climático e Investigación. Entonces, desde el inicio tratamos de tener un consorcio interdisciplinario. Y por otro lado, lo que también era muy importante para la cooperación, Klug manejaba desde el inicio, trataba también de tener esta parte de la asociación médica a la derecha, y la salud de enfermeros, y eso era muy importante. Y esto entonces es la organización profesional que hace todo maneja los intereses de todos los médicos en Alemania, y usualmente se conocen más como una organización conservativa, conservadora, y antes del 2019 no tenía nada que ver con el cambio climático y la salud. Solo muy pocos que empujaban ese tema hacia adelante, y en realidad fue suerte que la organización sí se unió a la cooperación desde el inicio, y debido a que, o por la ayuda de las pocas personas que dentro de la organización lo empujaron, y también el hecho de que la iniciativa fue conectado a Klug a nivel médico. Entonces, la cooperación desde los 2019 ha sido muy estable, y son muy pocas otras institutos que entraron y salieron, pero esto es la red con la que trabajamos. Para darles una idea, Camille ya lo dijo, em, qué cosas hacemos a nivel nacional, que voy a describir los formatos y productos que utilizamos principalmente. Desde el 2009 hemos planificado y realizado eventos de lanzamiento, también los soportes europeos y globales de la cuenta regresiva. Comenzamos en el 2020 en un evento de lanzamiento que generalmente era en un formato de 2 horas en línea. Aquí tienen un pantallazo de una de las sesiones. El concepto era bastante similar. Teníamos un representante del Lancet and Countdown, y
tratamos de traer a expertos de la ciencia, la administración y de práctica y también de la política, las políticas en Alemania y hablar qué significa esto para el contexto Alemania. Estos son las áreas y cuáles son las áreas más importantes para el contexto Alemania. Y los últimos años tratamos de también tener otras disciplinas aparte de los médicos y los sectores profesionales y, por ejemplo, en el último lanzamiento de Lancet teníamos un economista del sector energía y es muy interesante, obviamente, también evitar a otros. Y esto es un gran éxito para nosotros y se hizo tradición que el ministro de Salud en Alemania hace las palabras o dice las palabras de apertura y generalmente tenemos 200 o 300 personas presentes. Este año tuvimos el primer evento en persona para el informe europeo que fue lanzado y que organizamos en conjunto con la Universidad de Heidelberg. Y también fue muy interesante porque por primera vez no hablamos solamente a nivel nacional, sino también tratamos de llevar los hallazgos a nivel local y recibimos muy buena retroalimentación y más cooperaciones. Y en el 2022, y 2020, entre 2020 y 2022 también tuvimos otras conferencias de prensa y también la ministra fue participante. Como también dijo Camille ya, en el 2019, en 2020, 2021 también formulamos una evaluación de política para el país donde nos enfocamos cada vez cuando tenemos tres diferentes temas de áreas de enfoque que los expertos que daban aporte, que eran más importantes para el contexto sobre, por ejemplo, desnutrición, el calor, y tratamos de llevar estos temas en las evaluaciones de políticas estos años. Y en el 2021, la evaluación de política era muy especial y quiero recalcar especialmente aquí ya que los autores decidieron de tomar las áreas de enfoque del 2019 y rastrearon las recomendaciones que se hicieron en el 2019 en la evaluación de política y revisaron qué progresos había hecho en el contexto de Alemania. Y desde ese momento hemos trabajado mucho en el campo. Eso también es una razón por qué no hicimos otra evaluación de política, pero estamos en este momento formulando uno para el 2024 con un consorcio más grande y tratar de hacer seguimiento de las recomendaciones que hicimos en el pasado. Ahora finalmente una historia de éxito que quisiera contarles brevemente. Si bien yo sé que es muy difícil medir y dar pruebas del impacto, porque obviamente es tema de varias dinámicas que se unen, pero yo creo que el ejemplo siguiente, y estoy tratando de explicar de manera muy simplificada, puede mostrar de manera bastante precisa que hicimos un gran aporte para este desarrollo. Así que yo ya les he mostrado varios informes de política del 2019, 20 y 21 y lo que tienen en común es que todos ponen el tema de calor y la adaptación al calor para el contexto alemán en el foco de estos tres informes. Y también en el 2019, la evaluación de política recomendó para el contexto alemán que deba haber un plan de protección contra el calor a nivel nacional, porque el sector de salud especialmente no estaba muy orgulloso de la adaptación para nada en Alemania y entonces esta recomendación creció en las otras evaluaciones y se identificó, disculpe, no lo escucho.
Y afortunadamente los socios de cooperación hicieron un muy buen trabajo en la distribución de esta evaluación de política y de llevarlo al ministro de Salud y así recibimos mucha atención y concientización y de otras organizaciones y que se dieron cuenta que es un tema muy importante y se unieron a nosotros y con nuestras fuerzas para realmente empujar ese tema. Y surgieron cada vez más iniciativas como resultado y, por ejemplo, en el 2022, Klug y también la Asociación Médica, que era parte de la cooperación desde el inicio, fundaron una línea de acciones sobre la adaptación al calor para la ciudad de Berlín y luego también para otras ciudades y estados en Alemania. Y como resultado, el problema creció y cada vez más organizaciones se unieron y el ministro de Salud ya no lo podía negar. Entonces, desde el 2022 somos parte de las consultas que surgieron y nos invitaron a ser parte. Y finalmente, en el 2023, el ministro de Salud anunció planes de adaptación a nivel nacional al calor que van a comenzar este año y los están formulando. Y Klug es parte del comité que es el comité asesor para este proceso. Y finalmente, quiero darles algunos aprendizajes clave que en la cooperación y el trabajo que hemos hecho en Alemania. Primero que nada, es muy importante que existen personas o que tengan personas que conocen el campo y eso es clave para encontrar ventanas de oportunidad y no solamente en el sentido de que uno conoce actores y intereses y roles y posibilidades en el campo, pero también entender cómo funcionan los procesos políticos y cómo se hacen decisiones políticas y Klug y y la cooperación lo tenía desde el inicio. Creo que tuvieron un buen instinto, lo llamaría, y también por suerte, un poco de suerte, y que le llevó a a este momento político. Y también quiero mencionar que siempre hay que pensar en quiénes son los grupos objetivo y se necesitan diferentes formatos para diferentes grupos de objetivo y también se debe traducir o desglosar los hallazgos científicos a nivel nacional y también a nivel estado y nivel local, especialmente hicimos este año y es muy importante formular qué realmente significa y qué brechas y prioridades existen y qué se debería hacer primero. Y lo que también aprendimos es que ejemplos de práctica, buenos ejemplos sirven muy bien. Y finalmente, y yo creo que pueden decir también a partir de mi presentación, es muy importante construir alianzas transformadoras. Y esto lo hicimos con la Asociación Médica, pero también con otras partes interesadas que entran y salen en la organización, la cooperación. Necesitamos tener estos actores no usuales de otros sectores o quizás personas más establecidas para ser parte de la cooperación. Y otro tema importante es que los agentes pueden hacer mucho, pero no en solo entonces la parte transformadora es mucho más grande cuando aprendemos a unir conocimiento, habilidades, redes, y también encontramos que esa cooperación siempre tenía el sentido de comunidad para motivarse con el poder que lleva a la gente a la cooperación. Y finalmente, yo creo que está claro, pero la construcción de relaciones es esencial en ese contexto. A veces se necesita mucho tiempo y puede ser frustrante y uno tiene que persistir y molestar a veces un poco en tratar y hablar con los hacedores de políticas y a veces uno tiene que simplemente abrir la puerta y llegar directamente con los temas que
con los que, de los que queremos hablar, como cambio de sistema y bit more combustibles more fósiles. A slowly veces before we uno talk tiene about que those hacer una relación de manera clumsy más and ongoing lenta topics y después llegar a ellos con because it's los very hard temas, to porque structure algunos and hacedores de focus políticos se cierran completamente cuando uno lleva inmediatamente estos before, temas tan, but you need to be diplomatic, I think, in tan that. importantes. Uno tiene que ser un poco And diplomático en ese sentido. yeah, also Bueno, using también indirect hay que channels, usar también canales Mark's talking about. indirectos. Eso For funciona muy bien. Por different ejemplo, lo que hicimos associations con la is really Asociación important Médica era muy to importante get players on para board that involucrar actores que fueron bien participate and reconocidos make it just bigger. por hacedores de políticas para And that's que just a few lessons fuera más learned. fácil. Estos son Hopefully to algunos have de los longer agendas, aprendizajes but I think esenciales. out of Puedo time. hablar más So tiempo, thank you pero yo very creo que much ya no for me queda listening. tiempo. Muchas gracias por I'm su happy atención to hear your y questions feliz and de please. escuchar sus preguntas. Gracias. Thank you so much, Anne-Catherine. Muchas Really gracias, great to Anne-Catherine. hear a Maravilloso concrete escuchar example and especially to un hear a concrete ejemplo example concreto y of también success, sobre todo de éxito, successfully influencing policy. de la influencia It's also exitosa de been las really políticas. impressive También to ha sido see the impresionante work that ver el Klug and the trabajo center have que done ha hecho in the Klug period y of el time that you've centro been en el around and really periodo building those que partnerships and llevan y la building construcción those de esas capacities to have that asociaciones kind of y las influence. capacidades So para tener well ese tipo done de and really nice influencia. to hear about that Un buen work. trabajo y muy interesante Okay, escuchar lo que han hecho. our third Ahora, presenter has nuestro tercer heroically made it from orador off of his flight and se ha to bajado a de stable su location avión to be y able ha to join us. logrado estar en un lugar And estable y so se ha it's my podido pleasure unir. now Por lo to tanto, es un introduce gran Maysam placer de presentar Tabatabai, Meysam who Tabatabai, is a professor of quien es environmental un technology profesor de at tecnología University Malaysia ambiental en la Universidad Terengganu de in Malaysia. la Malasia, He's a leading Terengganu, en expert in Malasia. waste Es un oriented experto biofuels, líder en collaborating with biocombustibles UNDP and orientados a los serving as lead residuos y collaborator for colabora the con Land la Commission on Health UNDP y and sirve Climate como el Change. colaborador There's more I líder could say para la about him, Comisión but in order to give de him Lancet more sobre la time salud y cambio to climático. Hay present, mucho más que I'm going to decir, go pero le ahead voy and a dar turn más over tiempo to para you, presentar. Así que Maysam. te doy el micrófono, Meysam. Adelante. Muchas gracias, Jenny, por la introducción. Encontré aquí un lugar después de 2 días de viaje. Felizmente puedo estar aquí. You're cutting in and out a Es little muy bit. I wonder if it intermitente. might be worth turning off your video. Quizás podrías apagar la cámara. Voy a utilizar. Denme un minuto. Un momento, por favor. ¿Es mejor? We've got you with an echo now. Sí, te tenemos con So un I think you eco, need to así turn que off creo the que tienes que audio apagar el audio on your first en el primer device. dispositivo. That sounds much better. Ahora está muy bien, gracias. Muy bien, entonces estoy utilizando dos dispositivos. Estoy hablando en mi teléfono móvil, pero les estoy viendo con mi computador. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver mis Yes, diapositivas? we do. Sí, efectivamente lo hacemos. Maravilloso. Así que siempre es un placer de estar con personas que piensan en nuestro futuro. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy día. Voy a saltarme la introducción. Llevo casi 10 años trabajando en Lancet, ya desde el 2016. He liderado el indicador de la seguridad alimentaria. He
sido parte del reporte de la cuenta regresiva. He iniciado colaboración con instituciones gubernamentales en Malasia en el campo de la salud médica, sobre todo la Asociación Médica en Malasia y la Academia de la Medicina, para trabajar con el Lancet, y organizamos el último lanzamiento en conjunto con la Asociación Médica de Malasia y en el Commonwealth y con 7 países. Entonces yo creo que muchos de los temas que presento como introducción ya los han cubierto mis colegas, Anka y Camille, pero voy a revisar rápidamente. Yo creo que todos saben que hacer políticas basadas en evidencia es probablemente la mejor estrategia, y eso requiere los mejores datos y evidencia disponible. Uno piensa cuáles son los mejores datos de investigación y disponible, pero para identificarlos es importante que las políticas se basan en esos medios, la investigación y datos mejores disponibles, y así podemos garantizar resultados más eficientes y un uso más eficiente de los recursos. Se requiere más de esto, y el cambio climático y la salud es uno de los temas complejos que enfrentamos como especie, creo, y necesitamos estrategias que son validadas científicamente, y no podemos tomar ningún riesgo, tienen que ser exitosas. Por lo tanto, la cuenta regresiva Lancet es uno de esos fuentes que entrega evidencia permanentemente sobre el cambio climático y salud. Hemos entregado datos creíbles y análisis creíbles para poder informar las decisiones de políticas a nivel global. Y uno de los indicadores es lo ampliamente que hemos sido mencionados en los medios, y que el efecto que hemos tenido a nivel global, y cómo nos han citado como personas clave en el cambio a nivel más alto. Ahora voy a entrar en detalle más en Malasia. ¿Qué hemos hecho? En los últimos 5 años, sin saltar ni un año, hemos organizado el lanzamiento de Malasia del informe de la cuenta regresiva del lance para diseminarlos y distribuir los hallazgos críticos sobre el impacto del cambio climático en la salud. Y para ser efectivo, hemos tratado de unir en partes importantes esenciales, que es muy importante. Eso incluye profesionales de salud, hacedores de políticas, investigadores y representantes de organizaciones internacionales. Entonces, en los eventos de lanzamiento hemos tratado de presentar los datos y investigación de la cuenta regresiva Landsat de manera creativa. Les voy a mostrar algunos de esos en las siguientes diapositivas, y han tratado de influenciar las políticas y estrategias de acción en el país. Disculpen el ruido de fondo en el aeropuerto, no puedo hacer nada al respecto. Y aquí pueden ver uno de los primeros eventos en el 2019 de lanzamiento. Hay una gran parte de la sociedad aquí, son oficiales de la policía, miembros del ejército o militares, y académicos también. Bueno, esto es el lanzamiento del 2019. Lo que hemos intentado hacer es ser lo más innovadores posibles. Tratamos de pensar fuera de la caja, ser más, no solamente científicos, sino comunicadores también, para tener más involucramiento. En este año, el 2019, pedimos a madres y recién nacidos a ser parte del lanzamiento del reporte de la cuenta regresiva Lancet. Teníamos bebés, niños y niñas que participaban en el lanzamiento, y les pedimos a las madres a levantarse y mostrar sus bebés, porque ellas son las personas, estas son las generaciones o miembros de la siguiente generación que no tienen ninguna voz en las políticas que
hacemos hoy. Hacemos políticas, estrategias y desarrollamos, implementamos para estas personas y no tienen ninguna voz en este momento. Por lo tanto, fue maravilloso cuando las bebés y los bebés estaban ahí. Y nuestros hallazgos fueron mucho más notables, recalcados de lo que pensamos. Esto es lo que hicimos en el 2020. Tratamos de involucrarnos más con personas influenciables de la arena política. Entonces, involucramos al ministro de Educación Superior. El evento fue moderado por ella. Ella lo hizo en los años siguientes también, 2021, 2022. Ella también dio la palabra de inicio, la ministra de Educación Superior. Y eso obviamente recalcó los esfuerzos para entrar en el área de educación. Yo creo que es muy importante porque em, sin involucrar el cuerpo educacional no podemos llevar ningún tema, incluyendo el cambio climático y la salud. Los políticos son importantes, pero también hay que ver el contexto del país, el contexto social del país en el que estás haciendo abogacía. Malasia es un reino y la familia real es respetada por una gran parte de la sociedad. Entonces tratamos de identificar los miembros de la familia real que también les importa mucho el tema cambio climático y salud, el medio ambiente, la educación. Entonces, tomamos contacto con la princesa Natasha, la hija del sultán, que resulta ser una activista muy em, popular. Hay miles de personas que la siguen en las redes sociales y ella apareció en el lanzamiento y promovió el evento también en sus redes sociales y eso hizo una gran diferencia. Entonces, no ah, ah, pasamos solamente por científicos, ellos son clave, son el nexus con datos y evidencia, pero no era suficiente, necesitamos otros elementos para atraer la masa, la población, el público general, porque al final del día, obviamente, queríamos levantar con la conciencia social. En el 2023 probablemente fue uno de los mejores eventos porque el rey tiene tenemos esta organización, la Asociación del Commonwealth, que pasa por 44 países, tiene una influencia en el país y tuvimos la presencia del primer ministro, su asistente de Malasia, y tuvimos representantes de 37 países del Commonwealth. Entonces, quiero mostrarles este también. Yo creo que el lanzamiento de Malasia es único en ese perspectivo. Tenemos voces y aspiraciones de varias, no sé si lo pueden escuchar, esta presentación. Sí, escuchamos un poco la música. Muy bien. Este es un video breve, pero pueden ver el evento completo. Sí, así que pueden ver el evento completo en YouTube. Todos los eventos están en YouTube y en Facebook porque hay diferentes grupos de personas en diferentes plataformas. Tenemos que llegar a todos. Entonces, tuvimos también a los niños como parte del eventos. En los últimos eventos tuvieron figuras importantes. En el 2022 organizamos una función con niños en una ciudad, en diferentes ciudades. Entonces, la colaboración con estos niños fue fascinante. Los niños en dos diferentes zonas de tiempo, con 12 horas de diferencia, en una diferente cultura, llegaron a este escenario y promovieron el mismo mensaje. Eso fue muy interesante para mí como persona. Ahora, entonces, los resultados que yo puedo
subrayar, tratamos de aumentar con la conciencia y el involucramiento mediante tener diferentes partes interesadas de la academia, del ambiente público, y pueden ver un listado acá. Tratamos de básicamente influenciar las políticas. Un ejemplo notable de los esfuerzos que hicimos era el desarrollo de la evaluación de política del Lancet por primera vez en el 2022, y la Asociación Médica de Malasia y la Academia también, que son los cuerpos más importantes en Malasia, las entidades más importantes que cubren a todos en esta industria, estudiantes, médicos, personal médico de hospitales, especialistas, todos están en estas dos organizaciones representadas. Entonces, en la evaluación de política, utilizamos los datos, pero tratamos de ser prácticos y dar ideas y recomendaciones basadas en evidencia para poder promover acciones climáticas ambiciosas en Malasia. Tratamos de agregar a las políticas ya existentes y felicitar al gobierno que ya había hecho, y tratar de ofrecer ideas frescas, nuevas. Algunos de los desafíos con los que nos encontramos y los aprendizajes, les voy a mencionar algunos. Tengo un listado de desafíos que enfrentamos. Probablemente el más importante era tener la interacción con los hacedores de políticos, lo que es muy intimidante para varios científicos y tratan de evitarlo, pero es importante tomar contacto con ellos, a pesar del hecho que muchas veces toman mucho tiempo para adoptar nuestra ciencia en el término, especialmente las políticas de cambio climático y de salud. Uno nunca, obviamente, puede rendirse. La conciencia pública, uno a veces puede sorprenderse sobre el conocimiento y el entendimiento de la relación entre cambio climático y la salud, y muchas veces hay otros problemas políticos. Hay muchos temas que le interesan al público y se preocupan. Entonces hay que pasar este desafío para que tu tema puede dominar. El acceso y el uso de los datos es muy importante también. Es muy importante poner los datos en el contexto local. Los datos internacionales también son importantes, pero hay que preocuparse de ponerlos en un contexto local, y es un desafío. También restricciones de recursos, falta de financiamiento y recursos humanos para la abogacía es algo que van a enfrentar, y nosotros también lo enfrentamos, y hay que buscar diferentes alternativas para superar estas restricciones. Y los aprendizajes, cómo tratamos de llevar estos desafíos, es construyendo redes más fuertes, y el ejemplo que presenté, la colaboración con la MMA, SEMA, era un ejemplo cómo tratamos de hacer que esto fuera más influencial, y la comunicación efectiva es clave. Hay que realmente em, adaptar las estrategias de comunicación a diferentes públicos. Esta presentación de baile no era solamente una presentación, tenía una historia que contar, un mensaje. Entonces se pensó muy bien y fueron practicados muy exhaustivamente para asegurar que el mensaje se transmitiera. Y recuerdan también los bebés que llevamos a los eventos también. Eh, También contar las historias de éxito, contar al público sobre los datos de la cartera que recibe Lancet han hecho una diferencia, y eso va a hacer que el esfuerzo va a ser más fácil de entender, adaptarse a contextos locales. Yo creo que esto ya lo mencioné y lo subrayé, pero es muy importante, y eso falta mucho en varios esfuerzos, y puede ser una razón por el fracaso. Y hay que aprender continuamente lo que se hace, y hay que ser muy flexible y tratar de seguir adaptándose a los nuevos ambientes y la realidad. Hacia el futuro, Mason,
quizás podemos dejarlo hasta aquí porque me gustaría poder responder una o dos preguntas del público. Lo siento. Tenemos algunas preguntas muy interesantes del público y eso te puede dar quizás una idea de hablar un poco sobre esas cosas. Disculpa por cortarte aquí, pero realmente quiero llegar a algunas de las preguntas del público. Muchas gracias por esta excelente presentación. Realmente me llamó la atención que intentan no solamente ser científicos, sino también comunicadores, y eso realmente se transmite en todo lo que compartiste. Quiero responder algunas de las preguntas. Voy a hacer dos preguntas inicialmente. La primera pregunta, y ya hubo una respuesta en el chat, pero yo creo que sería muy lindo. Los datos son disponibles públicamente. ¿Dónde puede la gente recibir estos recursos? La otra pregunta es también interesante. ¿Han analizado diferencias en los puntos de entrada para lograr influir en políticas respecto de gobiernos con distintos modelos de gobierno y diferentes tipos de organizaciones legislativas, ya que se trata de estados nacionales o nacionales? ¿Tienen experiencia en comparación de estrategias diferentes para estas instituciones? No sé si Lancet hace este tipo de comparaciones, pero tenemos algunos ejemplos de diferentes contextos, así que quisiera ver si hay reflexiones sobre diferentes tipos de gobiernos. Quizás, Camille, tú podrías hablar sobre dónde los recursos se pueden obtener. Sí, voy a compartir mi pantalla y mostrarlo en la página web, y voy a poner el link en el chat también donde pueden encontrar la información. lancetcountdown.org. Uno va a recursos y evaluaciones de política y hojas de datos que pueden acceder. Tenemos estas evaluaciones y otros recursos que tenemos disponibles. Estos están todos disponibles públicamente, y si quieren entrar en mayor detalle en los indicadores, pueden ir a explorar nuestros datos aquí a la derecha y pueden pasar por cada uno de los grupos de trabajo de los que hablé, y entrar a los indicadores y encontrar los hallazgos. Y para algunos van a poder hacer clic también. Disculpen, mi internet está un poco lento. Pueden hacer clic por cada país, país por país, para ver información a nivel nacional. La página no se carga muy bien, pero esto lo pueden hacer y pueden jugar con los diferentes indicadores. Ahora voy a poner el link en el chat. Maravilloso. Y sí, yo creo que estos datos a nivel país son realmente muy útiles para los que promueven a nivel nacional. Meisam y Anne-Catherine, quizás cada uno podría responder la pregunta sobre los puntos de entrada con diferentes tipos de estructuras gubernamentales. ¿Cuáles son estos puntos de entrada en cada uno de sus contextos y lo que em, dis- sí, indicar que puede ser diferente en cada contexto? Sí, obviamente es una maravillosa pregunta. Incluso en las presentaciones que hicimos yo y Meisam, se puede decir que los dos sistemas son muy diferentes, y que Meisam ha hecho cosas de manera muy diferente de lo que hicimos en Alemania. Para Alemania es un estado federal, y nosotros luchamos mucho porque el sistema gubernamental está organizado de manera federal, y eso pasa porque em, el punto de tener personas que realmente conocen el campo y conocen el país muy bien es muy importante y crucial, y se necesita hacer esto. Sin embargo, se nos nos quedamos sin tiempo, así que te cedo la palabra a Mesa. Sorry about the echo. Disculpen por el eco. Así que Yeah, exactly. That's totally different. efectivamente es muy diferente, There is y no silver bullet, no hay, as they say. So here in digamos, Malaysia, it's very important un medicamento to clave. get En first Malasia es muy celebrity importante
llegar a las celebridades, porque para que los políticos te escuchen, uno no puede tener contacto con ellos directamente, entonces uno tiene que crear un momento. Por eso la comunicación es importante. Quieren el involucramiento de las asociaciones nacionales. Podemos fácilmente hacer podemos ahora a través de ellos tomar contacto con los políticos, con los ministros y las celebridades. La familia real también es muy importante. Tiene que entender el contexto. La familia real es altamente respetada. Entonces, si pasas por ellos, pero hay que obviamente identificar qué personas de la familia tienen que entender que tienen que estar alineados contigo. Entonces, yo creo que nuestros esfuerzos fueron efectivos porque intentamos entender ese contexto. Gracias, Jenny. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros oradores maravillosos. Esto era una sesión fascinante. Agradezco mucho a ustedes por el trabajo que hacen, los cambios que están pasando, la estrategia creativa para construir momento y llegar a los hacedores de políticas. Entonces, maravilloso poder escuchar de parte de todos ustedes. Y que se haya, la siguiente sesión está en el proceso de ser programada, así que por favor manténganse en contacto y vamos a anunciar en los próximos días o semanas y se va a enfocar en las implicaciones de la Asamblea de Salud, la Organización de la Salud Mundial y la reunión que se hizo en Bonn hace poco y cuáles son los resultados y qué significan para la salud y el cambio climático. Gracias por estar presente, gracias a a los oradores, gracias Meisam por unirte saliendo justo del vuelo y gracias a los intérpretes y a Milena por organizar esta sesión excelente. Y que tengan un buen resto del día o de la noche. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Que tengan